Vamos a leer Deuteronomio 4:9, así dice la palabra de Dios. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Nuestro tema en esta noche, la mejor memoria. Y antes de iniciar la consideración de nuestro tema, saludamos a todos los hermanos y amigos que a través de este medio de las redes sociales y del Facebook nos acompañan y nos participan de su comunión a través de su registro en la página del Presbiterio Colima, Michoacán. Aquellos que no nos conocen, estamos aquí en la calle López Mateos, número 137, en la colonia Las Joyas, aquí en Manzanillo, y si usted tiene necesidad de asistir a algún otro templo dentro del presbiterio, en cualquiera de los 10 municipios del estado o en el estado de Michoacán, escríbanos aquí a la página de Facebook y con gusto le daremos el domicilio más próximo para que usted pueda participar también de esta bendición para la gloria del Señor. La mejor memoria, dice Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Primeramente podríamos preguntarnos, ¿cómo está nuestra memoria? ¿En qué nivel la hemos desarrollado o la hemos llevado al día de hoy? El diccionario dice que memoria es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. También señala que es el recuerdo que se hace o aviso que se da de algo del pasado. También establece el diccionario que memoria puede ser un monumento para el recuerdo o gloria de algo o de alguien. Incluso dice que memoria también es el dispositivo electrónico en el que se almacenan datos para recuperarlos y usarlos posteriormente, como pudiera ser, por ejemplo, justamente una memoria USB como esta, que también es conocida e identificada como memoria. Memoria puede ser también un libro, cuaderno o papel en que se apunta algo para tenerlo presente. Puede ser también la memoria de una computadora, y dependiendo de la marca y de la capacidad, puede tener una memoria muy amplia o no tan amplia. Y creo que con esto, hermanos, nos queda claro lo que podemos entender en sus diferentes acepciones por la palabra memoria. Hay quienes tienen un verdadero privilegio de tener una buena memoria, porque recuerdan muchas cosas e incluso detalles que sucedieron casi desde su infancia. Otros, por el ejercicio que hacen efectivamente de su retentiva, tienen tal memoria que incluso en ocasiones, sin afán de ofender, sino al contrario de halagar,
Llegamos a decirles: tienes una memoria de elefante, es una memoria grande, una memoria que almacena y recuerda todas las cosas. Se dice que con el paso de los años la facultad de la memoria va disminuyendo. Hace poco una hermana que tiene más de 40 años de casada me decía: hermano, ya se me olvidan las cosas. A veces hasta se me olvida que estoy casada. Bueno, ahora resulta que se le olvida que está casada. Le digo: ¿y no se le olvida pedirle el gasto a su esposo? No, eso no se me olvida, hermano. Eso lo recuerdo perfectamente. Bueno, entonces no le está fallando la memoria. Entonces vamos a tener cuidado en el uso que nosotros hagamos de la memoria. Pero nuestro tema es la mejor memoria. ¿Y cuál es la mejor memoria? La que tiene aquel hombre o mujer, joven o adulto, y que recuerda muchas cosas. La mejor memoria es aquella capacidad muy amplia que tiene una computadora para almacenar. La mejor memoria es aquella que está en un archivo histórico de un estado o de la federación. La mejor memoria es, dependiendo de la marca, algo similar a una USB como esta. ¿Cuál es la mejor memoria? Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, escrito por Moisés, y en el cual se hace una recapitulación de la ley, y es dado fundamentalmente no solo a aquellos que todavía sobreviven cuando Moisés escribe este libro, sino preparado también para las nuevas generaciones que habrán de pasar a poseer la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría en posesión, la tierra que fluye leche y miel. Pero más allá de esto, el libro de Deuteronomio tiene un sentido espiritual profundo, cuyos propósitos son los que llevan precisamente a Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, a escribir este quinto libro y dejar claro cuáles son los propósitos del mismo. En primer lugar, hermanos, la mejor memoria es aquella que nos lleva a recordar a Dios en cuanto a su naturaleza, a su esencia y sobre todo en cuanto a sus obras. Moisés le dijo al pueblo por mandato de Dios: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Haz memoria, recuerda, no te olvides. Y podríamos nosotros preguntarnos: ¿qué es aquello a lo cual se está refiriendo Moisés, que le dice al pueblo que no se olvide de las cosas que han visto? Si nosotros leemos los versículos 10 al 13 de este mismo capítulo 4, Moisés se está refiriendo de manera muy particular y específica a la experiencia de Israel en Horeb, cuando Dios mismo le dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Moisés les recuerda que cuando esto tuvo lugar allá en el monte Horeb, el monte, dice, ardía en fuego. Cuando esto sucedió, todos aquellos a los cuales se está dirigiendo Moisés vieron, escucharon la voz tronante de Dios.
y a Moisés recibiendo del Señor los 10 mandamientos. Y ellos fueron testigos de cómo el Señor estableció su pacto con ellos y los tomó como su pueblo, como su heredad. Y ellos a su vez asumieron el compromiso y el pacto de ser pueblo de Dios y de atender sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos. Esas son las cosas a las cuales se refiere Moisés cuando dice a Israel: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Qué importante, hermanos amados, es la recomendación, el consejo, la exhortación de Moisés, siervo de Dios, para el pueblo. Era necesario que ellos grabaran en su corazón efectivamente estas cosas que les afirmaban en su fe, reavivaban su confianza y su seguridad en Dios y les llevaban a estar más cerca del Señor. Y de allí la amonestación de Moisés para decir: guárdate y guarda tu alma con diligencia, es decir, con cuidado. Tú has visto, tú has oído, tú has sido testigo de todo lo que el Señor ha manifestado y ha hecho. Por tanto, cuídate, guárdate, para que de esa manera tú seas bendecido y prosperado. Cuando nosotros consideramos esto, a la luz del tiempo que nos toca vivir, no podemos dejar de recordar lo dicho por el apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 5, versículo 15. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La misma palabra que usa Moisés, cuida con diligencia tu alma, es la misma palabra que usa el apóstol Pablo: mirad con diligencia cómo andéis. Es decir, que habiendo conocido al Dios verdadero, tengamos cuidado cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo andamos, qué testimonio damos, para que de esa manera el propósito de habernos tomado el Señor como su heredad, como su iglesia, como en su tiempo fue Israel para el Señor, tanto ellos como nosotros y ellos, andemos dentro de la voluntad del Señor. En segundo lugar, hermanos, a propósito de lo dicho por el Señor, en el capítulo 7, versículo 18 también de Deuteronomio, Moisés, a través de las instrucciones que da en el libro de Deuteronomio y de los propósitos espirituales que pretende alcanzar con aquellos que sobreviven y con aquella nueva generación, es el procurar su fe, su valor y su seguridad en Dios. Porque claramente les dice Moisés que si ellos en algún momento dado dudan de que pueden echar fuera aquellas naciones que ocupan Canaán, dice el verso 18: no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Fíjese bien el consejo de la palabra: acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Lo que hizo Jehová el Señor, primeramente al haber llamado a su siervo Moisés y al haberlo establecido como el libertador. En segundo lugar, las evidencias poderosas que Dios mostró no solo a su pueblo, sino al mismo Faraón a través de aquellas plagas.
Y sobre todas las cosas, hermanos amados, de cómo Dios lo sacó con mano fuerte y brazo extendido de la esclavitud de Egipto, de casa de servidumbre, de aquel horno de fuego y de aflicción en el cual ellos estaban sufriendo y padeciendo. Acuérdate bien, le dice Moisés al pueblo, para que no tengas temor de las naciones y de los pueblos contra los cuales pelearás. Y si tú te acuerdas de eso, entonces tienes que enfrentarlas con fe, con valor, con seguridad, sabiendo que el mismo que abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara como por tierra seca, es el mismo que te va a dar la victoria. Qué importante entonces es tener una buena memoria, no solo en cuanto a quién es Dios, sino a lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Porque cuando nosotros tenemos memoria de todos sus beneficios, hermanos, esto nos da confianza, nos da seguridad, nos da, hermanos, certeza de que así como el Señor ha sido con nosotros desde el día en que le conocimos, lo será siempre para la gloria de su nombre, en nuestro favor, en gracia, en bondad, en misericordia, en poder y en gloria. Aleluya. Para que no tengamos miedo, para que no temamos, para que no vivamos inseguros, para que no nos amedrentemos o nos acobardemos. Por eso el consejo de la palabra es: acuérdate bien. Por eso dice el salmista: no olvides ninguno de sus beneficios. Consideremos no solo lo que el Señor ha hecho con su pueblo, sino lo que el Señor ha hecho también con nosotros. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe su segunda epístola a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 7, dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en todo aquello que hemos recibido del Señor, entonces nosotros, hermanos, nos mantengamos en esa fe, en ese valor y en esa seguridad de saber a quién hemos creído. Aleluya. El tercer propósito que lleva a Moisés a decirle al pueblo: no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, es porque Él quiere que esa fe que el pueblo tiene en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea una fe transgeneracional, es decir, que trascienda no solo a los hijos, sino a los hijos de los hijos. Por eso el Señor dijo a través de Moisés, allá en el capítulo número 6, versículos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Aleluya. La fe, hermanos, se despierta, se aviva cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor, cuando nosotros somos testigos de sus señales, milagros y maravillas, cuando presenciamos las maravillas del Señor. Nuestra fe no solo despierta, se aviva, crece y da fruto para la gloria del Señor. Y Moisés lo que quiere es que aquella nueva generación que va a pasar a poseer la tierra prometida,
no sea una generación que vaya tras los ídolos, que vaya tras los dioses de aquellas naciones, sino que se acuerden de Dios y de lo que Él ha hecho en su favor, para que de esa manera esa fe vaya transmitiéndose de generación en generación. Por eso el Señor, a través de Moisés, le dijo al pueblo: estas cosas que tus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y en tanto estén en tu corazón, repítelas a tus hijos, para que tus hijos sepan, entiendan y reflexionen quién es Jehová el Señor. Y reflexionándolo y meditándolo y viendo los milagros y proezas que tu Dios ha hecho contigo, ellos también descansen su fe en aquel que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Esto es, hermanos amados, lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Por eso, cuando el apóstol San Pablo escribe a Timoteo, su hijo en la fe, le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cómo es que Timoteo supo desde la niñez las escrituras? Primeramente de su madre Eunice y de su abuela Loida. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Estas cosas que yo te mando hoy, dice el Señor, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que al igual que aquel Timoteo, nuestros hijos caminen, hermanos amados, en la verdad de la palabra del Señor, y esa fe sea una fe transgeneracional para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo descuidó el pueblo. A pesar de que Moisés les exhortó, les amonestó una y otra vez, el pueblo tuvo en poco no solo la recomendación de Moisés, sino la misma palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que después de que murió Moisés, Josué y todos sus contemporáneos, se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová el Señor. Una nueva generación que no conocía a Jehová el Señor. Y de allí el libro de los Jueces, en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque los padres no instruyeron a sus hijos en la ley. Porque sus padres no le testificaron a sus hijos de lo que Dios había hecho con ellos. Porque sus padres nunca les hablaron de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por ello aquella nueva generación no conocía al Señor, y es una generación que se perdió. De ahí, hermanos amados, los propósitos espirituales que hay en el corazón de Moisés al escribir este quinto libro del Pentateuco, considerando que el mayor enemigo del pueblo de Israel en las tierras que habrían de poseer no eran las armas, los caballos de guerra, los escudos, las lanzas, sino los ídolos que iban a afectar y a atacar las conciencias y los corazones del pueblo de Israel, y que eso representaba un alto riesgo de que el pueblo se desviara de en pos de Jehová el Señor. Y de ahí que una y otra vez Moisés le dice al pueblo: todo lo que tus oídos han escuchado y todo lo que tus ojos han visto, atesóralo en tu corazón, no lo olvides, y transmítelo a tus hijos, para que la fe en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, perpetúe, y esas nuevas generaciones
sigan descansando en Jehová el Señor. El cuarto propósito, en este mismo conocimiento del Dios verdadero, hermanos, de acuerdo al capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Deuteronomio 4, versículo 35: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aleluya. Verso 39: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Moisés le está mostrando al pueblo que Dios es uno. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y era una enseñanza doctrinal, teológica, contra la corriente politeísta de las naciones de Canaán, de los pueblos de los amorreos, de los jebuseos y de todos aquellos que habitaban en aquel entonces la tierra de Canaán. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Conoce pues y aprende y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Jehová es uno y único. La unidad y unicidad de Dios que doctrinal y teológicamente nosotros estudiamos en el Instituto a la Luz de la Escritura es justamente lo que Moisés le está encomendando al pueblo para que su fe esté cimentada en el Dios verdadero, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Moisés no fue a un instituto teológico San Pablo. Moisés no tuvo en sus manos un manual de teología. ¿Cómo es que Moisés supo estas cosas que ahora nosotros estudiamos en el instituto? Por la relación personal que tuvo con Dios y por la revelación misma que Dios le hizo saber y entender para que a su vez Él la transmitiera a las nuevas generaciones, y de esa forma el pueblo no se desviara ni a diestra ni a siniestra, sino que prosiguiera puestos sus ojos en el invisible Dios, que es Espíritu. A su nombre gloria. Con cuánta razón el apóstol San Pablo, cuando escribe su primera epístola a Timoteo, en su capítulo número 2, versículo número 5, dice: porque hay un solo Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa línea doctrinal, escritural, que Dios le dio a su siervo Moisés, por el Espíritu se perpetúa hasta llegar al apóstol San Pablo, quien escribe a su hijo en la fe, Timoteo, para decirle que Dios es uno y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. Y el quinto y último propósito: mostrarles que la fe y la obediencia es el camino para la bendición. Esto era, hermanos amados, fundamental, no solo para el pueblo de Israel, sino también ahora para nosotros. Deuteronomio 7, del 11 al 18, nos muestra. Deuteronomio 7, del 12
al 18 nos muestra, entre otras cosas, hermanos, las bendiciones del Señor, pero quiero solo leer los versículos 12 y 13. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. La fe y la obediencia es el camino de la bendición. Capítulo 11, versículos 13 al 16. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Capítulo 28, también de Deuteronomio, en sus versículos 1 al 14, el Señor describe toda una serie de bendiciones a la obediencia que por fe tenga el pueblo a la ley. Dice los versículos 1 y 2: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Creo, hermanos amados, que lo dicho por Moisés es de igual manera lo que el mismo Señor Jesucristo registra en el capítulo 15 de Juan, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y eso se llama bendición. El versículo número 14 de Juan 15: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El ser llamados por el mismo Señor Jesucristo sus amigos, si nosotros atendemos sus preceptos y mandamientos, eso también es una bendición. De tal manera que para permanecer en la palabra del Señor y la palabra del Señor permanezca en nosotros, hay un solo camino, y ese camino se llama la obediencia. Y cuando nosotros por la fe permanecemos en la obediencia a la palabra del Señor, dice el Señor: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Que es exactamente lo que Moisés, siervo de Dios, le está recalcando al pueblo. Guarda en tu corazón esta palabra, guarda estos preceptos, guarda estos estatutos, guarda estos mandamientos, y si tú no te apartas ni a diestra ni a siniestra, Dios cumplirá su pacto y hará efectiva todas sus promesas, no solo en ti, sino también en tus hijos y en los hijos de tus hijos, y aún en tus ganados, y aún en tu tierra, y aún en tus cosechas, y aún en todo lo que hagas. Dios te bendecirá y Dios te prosperará, porque Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos
hasta 1000 generaciones. Aleluya. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esta es la mejor memoria. La mejor memoria no es el hecho de que recordemos todos los periodos por los cuales ha vivido México en su historia. La mejor memoria es aquella que nos lleva a recordar quién es Dios, cómo es Dios y cuáles son las obras de Dios. La mejor memoria es aquella que nos hace recordar todos sus beneficios para con nosotros desde el día en que el Señor nos salvó. La mejor memoria, hermanos amados, es aquella que nos lleva a considerar su palabra que despierta y aviva en nosotros la fe, esa fe que nos lleva a vivir seguros y a enfrentar los problemas y las luchas, por muy grandes y diversos que sean estas, sabiendo en quién hemos creído. Y en esa fe nosotros podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. La mejor memoria, hermanos amados, es aquella que nos lleva a reconocer y a confesar que Dios es uno y único. La mejor memoria es aquella que nos lleva, hermanos, a vivir en Cristo, a descansar en Cristo y aún a morir en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La mejor memoria es aquella que nos lleva a obedecer en fe la palabra del Señor, a vivir en su perfecta voluntad, sabiendo que en esa obediencia y en esa fe, hermanos, habrá bendición para nosotros y para los nuestros. Bendito sea Él para siempre. Por ello, Moisés dijo al pueblo: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Qué es lo contrario a esto? El olvido. El olvido. El olvido, amados hermanos, trae consigo que nos volvamos insensibles a las cosas de Dios. El olvido de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es, hace que las personas creyentes y aún de años se vuelvan indiferentes a la voz de Dios. El olvido hace, hermanos, que el corazón que antes se postraba ante la presencia del Señor, reconociendo todos sus beneficios, ahora se vuelve un corazón ingrato, un corazón duro, un corazón empedernido, un corazón rebelde, un corazón presuntuoso, un corazón infatuado, un corazón que no entiende razones ni asimila el propósito de Dios para su vida. Qué peligroso es olvidar al Señor, su palabra, sus mandamientos y sus beneficios. Por eso el Señor le dijo al pueblo a través de Moisés: nunca te olvides de Jehová tu Dios. Cuando pases a la tierra que yo te doy por heredad, y edifiques buenas casas, y el oro y tus ganados se te multipliquen, no digas: mi poder y mi fuerza me han traído estas riquezas. Acuérdate que Jehová tu Dios es el que hace posible tu fuerza, tu vigor, tu sabiduría y todo aquello que hace posible tus riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios. Pero muchas veces, hermanos, se olvidan estas cosas. Se olvidan estas cosas. Así que cuando vivamos en el día a día situaciones difíciles en donde el enemigo nos pone tentaciones, que la mejor memoria que el Espíritu nos ha dado por el conocimiento que tenemos de Dios nos lleve a guardar su palabra, a obedecer sus mandamientos y a vivir dentro de la voluntad del Señor. Que no nos dejemos vencer, sino que tengamos memoria de todo lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros. Por eso el apóstol San Pablo dice: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y si hay alguna misericordia que hemos recibido de Dios en Cristo, es nuestra salvación. Y después de la salvación, gracia sobre gracia, dice el apóstol Juan. Esto es bendición tras bendición por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ha hecho en la vida del esposo, de la esposa, ha hecho en la vida de los hijos, ha hecho en la familia, hermanos amados. Teniendo memoria, una buena memoria de todas estas cosas, guardémonos fieles. Guardemos nuestro corazón en integridad delante del Señor. Y por eso Dios mismo le dijo a su pueblo por medio de Moisés: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que lo ames, que le temas, que le obedezcas y que lo sirvas. Y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cuando nosotros tenemos memoria de todo lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros, hermanos, no podemos más que decir amén. Amemos al Señor. Obedezcamos al Señor, hermanos. Sirvamos a Dios y hagámoslo con todo nuestro corazón, y entonces, hermanos, Él nos bendecirá y nos prosperará para la gloria de su nombre. Que nunca se aparten de su corazón todos los hechos, los beneficios y las bendiciones que hemos recibido de Dios. Cuando Natán amonestó en el nombre del Señor a David, Dios por medio de Natán le dijo a su siervo: acuérdate de dónde te traje. Acuérdate que te traje detrás de las ovejas, porque eso eras. Eras un pastor, no tenías nada, eras despreciado de tus hermanos, y aún tus mismos padres te subestimaban. De ahí te recogí, de ahí te traje, y te puse por rey, y te di esto, y te di lo otro, y te di aquello. ¿Por qué pues tuviste en poco mi palabra? Hermanos, que nunca se nos olvide de dónde nos recogió el Señor. Que nunca se nos olvide de dónde nos levantó el Señor. Que nunca se nos olvide de lo que Dios ha hecho con nosotros y con los nuestros. Y en esa memoria que nosotros tengamos de Dios y de sus obras en nuestro favor, hermanos amados, nosotros seamos fieles siempre al Señor. Por eso Moisés le dijo al pueblo: acuérdate bien de lo que el Señor le hizo a Faraón y a Egipto. Acuérdate bien que es el Señor quien te da toda riqueza y toda prosperidad. Y si es el Señor quien te ha dado todas estas cosas, entonces nosotros podemos entender lo que dice Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en los días de tu adolescencia, en los días de tu adultez, en los días de tu vejez. Acuérdate de tu Creador. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acordémonos. Y en esa memoria que nosotros tengamos, hermanos, mostremos nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra gratitud y nuestro servicio al Señor en esta noche. Que esta iglesia Rey de Reyes nunca se olvide de los problemas y de las luchas por las cuales ha pasado, y de todas ellas le ha librado el Señor. Que esta iglesia Rey de Reyes nunca se olvide de las batallas que ha librado y de cómo el Señor ha peleado y cómo el Señor le ha defendido y cómo el Señor le ha guardado y cómo el Señor le ha preservado y cómo el Señor le ha prosperado. Y si esto ha hecho el Señor con esta su amada iglesia, entonces, amada iglesia Rey de Reyes, seamos fieles a Dios y sirvámosle con todo nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Y esas cosas que tú sabes que el Señor ha hecho con nosotros, guárdalas en tu corazón, atesóralas, y que esas cosas por el Espíritu te muevan a amar a Dios, a obedecer a Dios,
y a servir a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Sigue adelante. Hay bendición, hay abundancia de gracia y prosperidad si tú y yo nos guardamos en esta fe y en esta obediencia al Señor. Padre, te agradecemos en esta noche por lo que tú hiciste por aquel Israel, tu pueblo, cómo le guardaste, cómo le libraste, cómo peleaste en su favor y le diste siempre la victoria. Gracias por los hechos portentosos y poderosos que manifestaste con tu pueblo desde el día en que los libraste del horno de hierro, de la esclavitud de Egipto. Hechos poderosos que mostraste en el desierto, de día a través de una nube y de noche a través de una columna de fuego. Hechos portentosos que hicieron posible que de la peña brotara agua y del cielo cayera maná para sustentarlos durante 40 años. Esas son las cosas que ellos tenían que guardar en su corazón. Esas son las cosas que ellos no deberían haber olvidado. Esas son las cosas que les debieron haber hecho ser fieles a ti, y sin embargo se olvidaron. Y sin embargo las tuvieron en poco y protestaron, se quejaron, reclamaron, se rebelaron. Y por eso hiciste juicio y los disciplinaste y los castigaste para que ellos supieran que tú eres Dios celoso, que tú eres fuego consumidor, y entendieran que la fe y la obediencia a tu palabra era el camino para que tú estuvieras siempre en medio de ellos, para que tú te manifestaras en todo tiempo a ellos. Ha pasado el tiempo, Señor, y ahora somos nosotros los que nos corresponde guardar y atesorar las cosas que tú has hecho en nuestro corazón, y en esas cosas permanecer en fe y en seguridad delante de ti, para que no nos apartemos, para que no nos desviemos y hagamos nuestras las bendiciones que tú has prometido a los que te aman, Señor. Que no nos olvidemos, de lo que tú nos has dado, que no nos olvidemos de lo que de ti hemos recibido, que no nos hagamos insensibles, que no seamos ingratos, que no seamos indiferentes, Señor, que no caigamos en una actitud de rebeldía o de presunción. Guárdanos, líbranos. Por ello, una y otra vez hablaste al pueblo para decirle: acuérdate bien de lo que Jehová tu Dios ha hecho contigo. No te olvides, atesora en tu corazón el conocimiento que tienes de Jehová el Señor, y sé fiel, amando al Señor tu Dios, obedeciendo sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos, y sirviéndole con todo tu corazón y
con toda tu alma. Oh Señor, gracias, gracias, gracias Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Señor, en medio de nosotros. A ti la gloria, Cristo, a ti la honra y a ti la alabanza para siempre. Amén. Estoy pidiendo una vez más a nuestra hermana Teófila, que está aquí con nosotros, aunque sea con cierta dificultad, si le es posible, acérquese al altar. Y aunque esté de pie y no le sea factible doblar sus rodillas, acérquese. Hermana Flor, acérquese con ella. Hermana Tere, hermanas, vamos a orar. Y a Marisol y a Blanca Azucena, que están aquí con nosotros, bienvenidas. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pasen por favor al altar. Esta es su casa, Dios les ama. El Señor quiere que le conozcan y ustedes rindan su corazón a Él. Hermano Miguel Ángel, hermano Bruno, hermano Tino, vamos a orar. Había alguien más por ahí que vi hace rato. Si está por ahí otra persona que vi que nos visita, acérquese en esta noche al altar. Hermana Oli, acérquese. Vamos a orar a Dios. El Señor le bendiga, el Señor le fortalezca, el Señor le sane, el Señor haga misericordia. Dios está con nosotros, hermanos. Acuérdense lo que Dios ha hecho. Y entonces vengamos aquí en esa certidumbre de fe, por lo que Él ha hecho, en esa convicción y seguridad. Hoy clamemos a Él y pidámosle que Él sea propicio en la vida de Teófila, en la vida de Marisol, en la vida de Blanca Azucena, en la vida de cada una de las 4 personas que están hoy con nosotros por primera vez. Que el Señor haga una obra poderosa en ellas para gloria de su nombre. Señor Jesús, tú eres poderoso, tú eres poderoso. Tú eres poderoso, Señor. Y teniendo en nuestro corazón el testimonio de lo que hemos visto, de tu poder y de tu gracia, hoy te rogamos que traigas curación a nuestra hermana Teófila, que traigas corazón, Señor, a la invitada de nuestra hermana Olivia. Di tu palabra, Señor Jesús, y trae curación y sanidad. Oh Señor del cielo y de la tierra, sálvales, perdona sus pecados. La sangre que derramaste en la cruz del Calvario limpie sus corazones. Salvación y sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Salvación y sanidad, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos. Para Teófila, para Marisol, para Blanca, por amor a tu nombre, Señor. Haz misericordia, Cristo, haz misericordia y trae bendición, gracia, salvación y sanidad, Señor, a cada una de sus vidas, para gloria de tu nombre precioso, Señor. Les ponemos en tus manos, confiamos en ti, Señor, esperamos en ti, porque para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible, Señor. Hazles patente tu amor, tu gracia, tu bondad, tu perdón, tu misericordia, tu salvación, tu sanidad, Señor. Manifiéstate en esta noche, Señor. A ti la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levante su mano derecha e incline su rostro, por favor. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios le bendiga. La paz de Dios.